Para muchos de nosotros, los años 90 tienen un significado muy profundo. Y aunque la mayoría de nuestros recuerdos provienen de la década siguiente, descubrir historias que ocurrieron mientras dábamos nuestros primeros pasos despierta una mezcla extraña entre nostalgia y a veces inquietud. Hoy vamos a navegar de nuevo por la última parte del siglo XX, adentrándonos en algunos casos aterradores que, incluso después de tanto tiempo, siguen sin una explicación definitiva. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver de los años 90. Kevin no pudo venir a grabar el día de hoy, pero van a escuchar su voz a lo largo del video, así que no se preocupen, no lo van a extrañar. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler, sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. La desaparición de la familia Goddard. Para comenzar con este inquietante viaje, nos adentraremos en Francia, a finales del verano de 1999. En la vida aparentemente normal de un médico de pueblo, un hombre que, visto desde fuera, parecía tenerlo todo bajo control, pero que en cuestión de días se convertiría en el protagonista de uno de los misterios más extraños de la historia reciente del país: la desaparición de la familia Goddard. Yves Goddard tenía 44 años, era doctor, acupuntor, y vivía con su esposa Marie-France y sus 2 hijos pequeños, Camille de 6 años y Marius de 4, en una casa de campo en Givigny, en Normandía, a unos cuantos kilómetros de Caen, donde tenía su consultorio. Quienes lo conocían lo describían como un médico dedicado, cercano a sus pacientes, un hombre muy unido a sus hijos y, al menos en apariencia, parte de una pareja sólida, casi fusionada, como decían algunos amigos. Pero bajo esa superficie tranquila había tensiones importantes, deudas con el Estado, problemas profesionales y una esposa cada vez más deprimida, que escribía en un diario sus frustraciones, sus fantasías y la sensación de que su mundo se desmoronaba poco a poco. El 30 de agosto de 1999, Yves atendió a sus pacientes con normalidad. Nada en su comportamiento hizo pensar que estuviera planeando algo fuera de lo común. Al día siguiente canceló sus consultas, hizo algunos trámites en el consultorio y llevó a los niños a pasear a unos estanques cercanos, como si fueran unas vacaciones improvisadas. El 1 de septiembre salió de casa en su Volkswagen con Camille y Marius rumbo a Saint-Malo, una costa bretona, donde tenía reservado desde hacía semanas un velero de 9 metros, un Sun Odyssey llamado Nick. Les dijo a los dueños que planeaba una pequeña travesía hasta Perros-Guirec y regresaría el 5 de septiembre. En Saint-Malo compró bolsas de basura, productos de limpieza, un trapeador, además de alimentos y 2 botellas de whisky. Dejó la camioneta en el puerto y embarcó con los niños. Marie-France no iba con ellos. Oficialmente se había quedado en casa, aunque una vecina luego afirmaría haberla visto en el coche aquella mañana. Ese detalle tan pequeño y confuso se convertiría con el tiempo en una de las piezas que no terminarían de encajar en este extraño rompecabezas. El 2 de septiembre, el velero fue inspeccionado de forma rutinaria por agentes de aduanas entre el Cabo d'Agde y el Cabo Figiel. Vieron a uno de los niños durmiendo, revisaron papeles, notaron que el motor iba encendido pese a que había buen viento. Y un detalle les llamó la atención: una tabla de windsurf cubierta en la proa, algo inusual en ese contexto. El comportamiento de Goddard dejó una ligera mala espina en uno de los agentes, suficiente como para verificar su historia con el dueño del barco, pero todo parecía en regla, así que lo dejaron seguir. Durante los días siguientes, varios testigos situaron el velero en la bahía de Briec, frente a la costa de Goilo, siempre con Yves y los niños a bordo, comiendo helados, comprando waffles en un pequeño puesto del puerto, como una familia más, disfrutando del final del verano.
al menos hasta que el 4 de septiembre, unos excursionistas vieron el velero a cierta distancia de la costa, aparentemente abandonado, meciéndose solo en el agua. El 5 de septiembre, fecha en la que el velero debía regresar a Saint Malo, un barco pesquero encontró a unas 30 millas de la isla de Bats una pequeña lancha inflable del Nick, con un impermeable y una chaqueta con el nombre de Eve Goddard en su interior. No había señales de los niños ni del médico, pero a simple vista el hallazgo sugería un accidente en el mar, algún tipo de naufragio silencioso. La Guardia Marítima lanzó avisos por radio, buscó el velero, revisó la zona desde el aire, sin resultado. El barco había desaparecido. El 7 de septiembre, la preocupación se transformó en algo más oscuro, cuando la policía, al revisar la Volkswagen estacionada en el puerto, encontró grandes cantidades de sangre y dosis de morfina. Al día siguiente, registraron la casa familiar en Givini, donde encontraron el refrigerador lleno, las mochilas de los niños junto a la puerta y una nota sobre la mesa que decía: "Nos vamos unos días, volvemos el domingo, Mary e Eve". Al subir, notaron rastros de sangre mal limpiada en el baño, en la sala y en las escaleras. Sobre todo, había un enorme manchón que atravesaba el colchón del dormitorio principal. Análisis posteriores confirmarían que la sangre pertenecía a Mary France, a la que nadie veía desde el 31 de agosto. A partir de ahí, el caso explotó. Se abrió una investigación por homicidio. Se emitió una orden internacional de arresto en contra de Eve, convertido ahora en el principal sospechoso de matar a su esposa y fugarse en el mar con sus hijos, quizás para acabar con sus vidas y de paso con todos sus problemas. En las semanas siguientes aparecieron, en lugares que no cuadraban con las corrientes marinas, un chaleco salvavidas, la balsa inflable del velero con la lona cortada, y meses después, una gran bolsa con ropa, documentos, el bolso completo de Mary France y hasta un martillo, como si alguien hubiera ido sembrando trozos de la familia Goddard por toda la costa bretona. En junio del año 2000, un barco de marisqueo sacó de sus redes un pequeño cráneo. Pertenecía a Camille, la niña de 6 años. El fragmento llevaba meses en el fondo del mar, cerca de la zona de aduanas donde se había visto el velero por última vez, pero ni el casco del barco ni más restos aparecieron jamás. A partir del 2001, la historia dio un giro extraño, casi macabro. En una playa del archipiélago de Ibio comenzaron a aparecer, uno tras otro, distintos objetos relacionados al caso. La tarjeta profesional de Eve, varias tarjetas bancarias, una tarjeta de seguro médico, todas a su nombre, todas en buen estado. Los análisis demostraron que no llevaban mucho tiempo sumergidas, así que difícilmente podían haber llegado ahí después del supuesto naufragio de 1999. La hipótesis que tomó fuerza fue inquietante. Alguien, quizás un cómplice, estaba depositando esos objetos a propósito, intentando reforzar la idea de un accidente en el mar o desviar la investigación hacia otro rumbo. En 2006, a 60 kilómetros de Roscoff, en una fosa submarina conocida como Hex Deep, se encontraron un fémur y una tibia identificados como restos de Eve Goddard. No había señales del velero ni del pequeño Marius, tampoco de Mary France. Años más tarde, aún se hallaron otras tarjetas y huesos que no pertenecían a la familia. Había nuevos hilos sueltos que no llevaban a ninguna parte. En 2012, sin poder demostrar si se había tratado de un accidente, de un suicidio planeado o un asesinato múltiple, la justicia francesa decidió cerrar el expediente oficialmente. Lo único que era seguro es que no se había tratado de una simple excursión familiar que había salido mal. Todo lo demás, desde la sangre en la casa hasta las corrientes imposibles, las tarjetas que aparecieron años después y los huesos perdidos en el fondo del océano, siguen formando parte de un misterio que, al menos hasta ahora, se niega a ser resuelto por completo. La oleada ovni de Bélgica. El segundo misterio de este listado nos lleva hasta Bélgica, un lugar que jamás imaginó convertirse en el epicentro de uno de los fenómenos aéreos más documentados y desconcertantes del siglo pasado.
Este país tranquilo, pequeño y alejado de los grandes titulares internacionales fue testigo de cientos de avistamientos que, hasta hoy, siguen sin una explicación definitiva. Lo que comenzó como un reporte aislado terminó por convertirse en una oleada que involucró a policías, pilotos militares, radares de alta precisión, miles de ciudadanos y, por supuesto, toda clase de teorías. La historia inicia la noche del 29 de noviembre de 1989 en las afueras de Eupen, un pueblo cercano a la frontera con Alemania. Dos policías, Heinrich Nicole y Hubert von Montigny, patrullaban una carretera rural cuando una luz inusualmente intensa captó su atención. Era tan brillante que, describirían después, incluso iluminaba el campo como si fueran los reflectores de un estadio. Al acercarse, lograron distinguir la silueta completa. Era una enorme plataforma triangular flotando en silencio, con 3 focos blancos en cada una de sus esquinas y un destello rojo parpadeando justo al centro. Se encontraba a poco más de 100 metros de altura y avanzaba lentamente, casi como si estuviera observando el terreno bajo ella. Los agentes decidieron seguirla, y mientras lo hacían, más habitantes comenzaron a ver lo mismo, un objeto oscuro, inmenso y silencioso que cruzaba el cielo a una muy baja velocidad. El avistamiento duró cerca de 45 minutos, tiempo suficiente para que, al menos, 30 grupos distintos reportaran exactamente la misma figura, y aquella fue tan solo la primera noche. En las semanas siguientes surgió una segunda oleada, más amplia y seria. Hubo reportes de distintas provincias, y entre ellos estaba el de André Eymond, un teniente coronel del ejército belga que aseguró haber visto el mismo triángulo luminoso mientras conducía junto a su esposa. Convencido de que aquello no tenía una explicación convencional, Eymond informó personalmente al ministro de Defensa. La presión de testigos respetables, unida a la consistencia de todas las descripciones, llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Y a finales de marzo de 1990, la oleada alcanzaría su punto máximo. La noche del 30 de marzo, estaciones de radar militares detectaron movimientos anómalos al mismo tiempo que varios policías reportaban nuevos avistamientos. La situación coincidía exactamente con el protocolo que el ejército había establecido semanas antes para actuar de inmediato en caso de una detección simultánea. Así, 2 aviones F-16 despegaron desde la base aérea de Bobbechain con la misión de interceptar lo que fuera que estuviera surcando el cielo. Lo que siguió es uno de los episodios más polémicos en la historia de la aviación europea, y es que los radares de los F-16 registraron aceleraciones imposibles, cambios de altitud de miles de pies en cuestión de segundos y desplazamientos tan bruscos que habrían matado instantáneamente a cualquier piloto humano. A pesar de ello, ninguno de los 2 aviones logró ver visualmente al objeto, que desapareció repentinamente de todas las pantallas antes de que lograran acercarse. Tras revisar los datos, las autoridades concluyeron que había evidencia de algo anómalo, pero no suficiente como para afirmar que se trataba de una aeronave sólida. Y el misterio, sin embargo, solo creció. Durante meses, Bélgica se llenó de reportes. Luces rápidas atravesando el cielo, triángulos suspendidos sobre bosques, objetos silenciosos desplazándose sobre pueblos enteros. Grupos civiles como SOBEPS recopilaron más de 2.000 testimonios, de los cuales varios cientos fueron considerados altamente consistentes. Algunos científicos hablaron de fenómenos atmosféricos y otros de aeronaves militares secretas, tal vez estadounidenses. El propio general Wilfried de Brouwer, uno de los responsables de la investigación oficial, llegó a consultar a la Embajada de Estados Unidos, que negó cualquier operación de tecnología experimental en territorio belga. Y como ocurre en cualquier oleada ovni, también hubo engaños. El famoso triángulo fotografiado de Petit Rechain, que recorrió periódicos y documentales, fue admitido como un fraude en el año 2011.
Sin embargo, para las autoridades esa imagen siempre fue secundaria, porque la mayor parte de los avistamientos ocurrió antes de que la fotografía saliera a la luz y porque la oleada no dependía de una sola prueba, sino de la enorme cantidad de reportes coincidentes. Cuando los meses pasaron y la atención mediática disminuyó, los avistamientos simplemente dejaron de ocurrir. Ninguna agencia militar presentó una explicación oficial y ningún país admitió haber realizado pruebas secretas. Para algunos, lo de Bélgica fue un caso de percepción colectiva influenciada por los medios de comunicación, pero para otros se trató de un fenómeno aéreo real que jamás se ha repetido. Sea como sea, el caso continúa abierto hasta el día de hoy, más de 30 años después, y tal vez jamás podamos saber qué fue exactamente lo que pasó aquella noche de noviembre. El caso Ashikaga. Esta historia nos lleva hasta Japón, más específicamente a la tranquila ciudad de Ashikaga, un lugar que en 1990 se convirtió en el centro de una investigación que marcaría a toda una generación. A simple vista, podría parecer un crimen más dentro de una época donde el país enfrentaba profundas transformaciones sociales. Pero lo que ocurrió aquel año abriría un capítulo oscuro en la historia judicial japonesa. Un capítulo que todavía hoy sigue envuelto en misterio. Y aunque este caso termina conectado con hechos que abarcan otras décadas, fue precisamente lo que sucedió en 1990 que lo convirtió en un misterio emblemático de aquella época. El 12 de mayo de ese año, una niña de 4 años llamada Mami Matsuda acompañó a su madre a un pachinko, esas salas de juego ruidosas y siempre llenas de gente. En algún momento de la tarde, Mami desapareció sin que nadie lo notara. A la mañana siguiente, su cuerpo fue hallado en la ribera del río Watarase, muy cerca de ahí. La noticia conmocionó a la comunidad y la policía inició una investigación urgente, desplegando a decenas de agentes que durante meses no lograron encontrar una sola pista sólida. La presión social creció y fue entonces cuando casi un año después las autoridades señalaron a un sospechoso, Toshikazu Sugaya, un conductor de autobuses escolares. Lo detuvieron en diciembre de 1991, alegando que una prueba de ADN experimental coincidía con el material encontrado en la camiseta de la víctima. El ADN en aquella época era una herramienta novedosa, vista casi como una prueba infalible, y el país entero aceptó la noticia sin cuestionarla. Sugaya negó el crimen desde el primer momento, pero terminó confesando después de largos interrogatorios y agresiones físicas. Tiempo después, diría que solamente confesó debido a la presión. Durante el juicio, varios detalles pasaron desapercibidos o fueron ignorados por completo. La confesión incluía tiempos y acciones físicamente imposibles. Existían testigos que describían a otro hombre que llevaba a la niña, y la prueba genética utilizada, que analizaba un marcador llamado D1S80, era imprecisa y muy difícil de interpretar. Sin embargo, la corte dio por válidos los argumentos de la fiscalía, y así, en 1993, Sugaya fue condenado a cadena perpetua. El caso quedó enterrado entre los expedientes judiciales, pero a partir del 2007, un periodista llamado Kiyoshi Shimizu comenzó a investigar por su cuenta. Él no solo encontró inconsistencias, sino también similitudes inquietantes entre la muerte de Mami y otros crímenes ocurridos en la región desde finales de los años 70. Niñas de entre 4 y 8 años desaparecidas en pachincos o zonas cercanas, cuerpos abandonados cerca de ríos y un agresor descrito de forma muy similar en todos los casos. Todo solía suceder dentro de un área de unos 20 kilómetros entre Ashikaga, en Tochigi, y la cercana ciudad de Ota, en Gunma. La conclusión era perturbadora. La muerte de Mami podía no haber sido un crimen aislado, sino parte de un patrón mucho más amplio, conocido hoy como el North Kanto Serial Young Girl Kidnapping and Murder Case, una serie de raptos y asesinatos cometidos entre 1979 y el 2005, todos sin resolver. Y sin embargo,
el único hombre encerrado por uno de esos delitos, parecía ser inocente. Gracias a la presión de Shimizu y de organizaciones de abogados, en 2009, la corte finalmente autorizó una nueva prueba, esta vez utilizando tecnología moderna capaz de trabajar con muestras degradadas y de determinar el linaje masculino con una precisión mucho mayor. El resultado fue devastador para la versión oficial. El ADN encontrado en la camiseta de Mami no pertenecía a Sugaya, ni siquiera era remotamente compatible. En junio de 2009, después de casi 18 años de prisión, Sugaya fue liberado. Un año después, su inocencia quedó inscrita legalmente en un retrial histórico. La Federación Japonesa de Colegios de Abogados calificó el caso como una falla monumental del sistema, señalando interrogatorios abusivos, malas prácticas forenses y la resistencia institucional a corregir un error que había destruido la vida de un hombre. El verdadero o los verdaderos culpables nunca han sido encontrados. Y para agravar más las cosas, la policía anunció que no seguiría investigando el asesinato de Mami porque el plazo legal había expirado, dejando a los familiares de las víctimas atrapados en una mezcla de frustración y silencio oficial. Las niñas que desaparecieron en los pachincos y los ríos del norte jamás obtuvieron justicia. Él o los responsables simplemente se desvanecieron con el tiempo, como si hubieran sabido desde el principio que nadie volvería a perseguirlos. Y aunque este misterio empezó antes de los años 90 y continuó aún después, fue aquel crimen de esta pequeña niña en 1990 lo que lo convirtió en un caso que marcó la época, una herida que Japón aún no se atreve a cerrar del todo. Si te está gustando este contenido, te recordamos que tenemos mucho más en nuestros otros canales. En Noctámbulos Podcast, por ejemplo, hablamos de temas perturbadores y de casos increíbles en una plática entre amigos. En Historias de Mundo Creepy les contamos las historias más aterradoras de nuestro público y en Creepypastas de Mundo Creepy podrán escuchar las historias que nosotros mismos escribimos. Todo disponible en YouTube y también en tu plataforma de podcast favorita. Los alemanes del Valle de la Muerte. Ahora nos movemos hasta el desierto más implacable en Estados Unidos, un lugar cuya belleza engañosa ha cobrado cientos de vidas y donde una familia alemana desapareció sin dejar rastro durante casi 15 años. Se les conoce como los alemanes del Valle de la Muerte, un nombre que la prensa adoptó en los 90 y que terminó marcando uno de los casos más inquietantes ligados al turismo internacional. Todo comenzó en julio de 1996, cuando Egbert Rimkus, un arquitecto de 34 años, decidió emprender un viaje por la costa oeste de Estados Unidos junto a su hijo George, de 11 años, su novia Cornelia Meyer y el pequeño Max de solo 4. Venían desde Dresde, buscaban desconectarse de momentos complicados de la vida personal de la familia y según registros del viaje, habían preparado un itinerario bastante ambicioso. Querían visitar Seattle, Los Ángeles, San Clemente, Las Vegas y finalmente una ruta que atravesaría Death Valley para terminar en Yosemite antes de volver a casa el 27 de julio. Era un plan apretado pero posible. Lo que no podían prever era que Egbert había calculado mal el dinero que llevaban. Desde Las Vegas pidió a su banco que le enviaran fondos, pero el depósito llegó a la sucursal equivocada y cuando le suplicó a su exesposa que le enviara más, ella simplemente ignoró el mensaje. Nadie sabe cuánto influyó esa presión económica en las decisiones que tomarían después, pero lo cierto es que la familia estaba intentando ahorrar todo lo posible cuando entraron al parque el día 22 de julio, en uno de los días más calurosos del año, a bordo de una minivan Plymouth Voyager que no estaba diseñada para caminos complicados. Pasaron la noche en Hanapaw Canyon y al día siguiente recorrieron varios puntos turísticos sin demasiado problema. En algún momento visitaron una antigua cabaña de geólogos donde Connie firmó el libro de registro y dejó una nota que decía lo siguiente: "Vamos hacia El Paso", refiriéndose a Mangel Pass, una ruta extrema que los lugareños saben que solo puede cruzarse con vehículos todoterreno bastante bien preparados.
Ellos no tenían forma de saber esto, y aunque el mapa que compraron sugería que este trayecto era viable, la realidad es que no lo era, ni siquiera en las condiciones más óptimas. En algún punto del camino, cuando intentaron acercarse al paso, la familia comprendió que su vehículo no sería capaz de atravesarlo y regresó a la cabaña para decidir qué hacer. Volver por donde habían llegado representaba perder casi todo un día y estaban a contrarreloj para regresar a Los Ángeles, así que tomaron una alternativa que parecía lógica sobre el papel: un camino hacia Ainville Canyon, una ruta que aparecía en su mapa como si fuera transitable. Lo que no sabían es que esa vía llevaba años clausurada, que era prácticamente un sendero abandonado cubierto de arena y que conducir por ahí solamente podía terminar mal. La Voyager entonces avanzó un poco antes de destrozar 3 llantas en cuestión de minutos. Aún así, continuó sobre los rines durante casi 3 kilómetros hasta quedar atrapada en la arena, hundida hasta el eje y completamente inmóvil. A partir de este momento, la historia se vuelve un laberinto de decisiones desesperadas. Egbert salió a explorar la zona y creyó ver una posible salida hacia el sur, rumbo a la base militar naval Air Weapons Station China Lake. Para él, criado en Europa, un recinto militar significaba la vigilancia constante, patrullas, personal disponible. No podía saber que ese sector del desierto no tenía nada de eso, solamente iba a encontrar calor, silencio y kilómetros de roca. La familia pasó la noche junto al vehículo y al amanecer inició el trayecto a pie. Con 2 niños pequeños, poca agua y bajo un sol que superaba los 46 grados centígrados, avanzaron durante horas siguiendo lo que creían era la ruta correcta. Se refugiaron entre arbustos, dejaron una botella de cerveza vacía bajo un pequeño banco de arena, caminaron hacia un desfiladero que parecía más accesible que el camino principal y se internaron en un valle que, visto desde arriba, era un océano de polvo sin un solo punto de referencia humano. De hecho, llegaron sorprendentemente lejos, más de lo que la mayoría habría logrado en esas condiciones, pero eventualmente la fuerza, el agua y la esperanza se agotaron. Después de ese punto, su rastro se perdió por completo. Por eso, cuando las autoridades encontraron la minivan en octubre de 1996, con 3 llantas destruidas, juguetes dentro y todo aparentemente abandonado a prisa, lo único que pudieron ubicar fue aquella botella bajo un arbusto, a más de 1 kilómetro del vehículo, pero no había nada más, ni huellas, ni ropa, ni restos. Tras 5 días de búsqueda, el operativo fue cancelado. Para ese punto, el desierto ya se había llevado todo. El caso permaneció congelado hasta 2009, cuando 2 excursionistas experimentados, Tom Mahud y Les Walker, decidieron investigar por cuenta propia. Lo que encontraron fue una colección de pequeños rastros, un cuaderno, otra botella, una identificación y finalmente los huesos de 2 adultos expuestos al sol durante 13 años. Las autoridades confirmaron que se trataba de Egbert y Connie. De los niños, únicamente se encontró un zapato y algunos restos que jamás se pudieron identificar. Desde entonces, nadie ha podido reconstruir con absoluta certeza los últimos pasos de esta familia y tampoco determinar cuánto tiempo resistieron bajo aquel calor insoportable. Lo único realmente seguro en esta historia es que aquel nombre turístico pintado en mapas y souvenirs terminó describiendo con una precisión desoladora el final de estas personas, pues fue ahí, justamente en el Valle de la Muerte, donde todos ellos encontraron su final. El avistamiento ovni de Kelvin. Volvemos al terreno de los avistamientos extraños en el cielo. Y es que en los años 90, las historias de ovnis todavía estaban muy vivas en la cultura popular. Gracias a los archivos desclasificados, a los programas de televisión de la época y a una larga cadena de avistamientos que mantenían a medio mundo debatiendo si ya estábamos siendo observados desde arriba. En medio de este ambiente apareció un caso que, con el tiempo, terminaría señalado como una de las fotografías más claras jamás tomadas de un objeto no identificado. Un episodio que comenzó de la forma más simple, con 2 jóvenes caminando entre la niebla de las colinas escocesas.
Era el 4 de agosto de 1990 y dos excursionistas, empleados de cocina en un hotel de Pitlochry, subían por los senderos cercanos al pequeño poblado de Kelvin, cuando escucharon un zumbido leve, constante, que no lograban ubicar. Cuando levantaron la vista, vieron algo que no debería estar ahí. Un objeto enorme con forma de diamante, suspendido a unos 30 metros del suelo. Completamente inmóvil, metálico, sin hélices ni luces visibles, y sin emitir más que ese sonido suave que parecía vibrar en el aire. Se asustaron tanto como para cubrirse detrás de unos árboles, pero uno de ellos sacó su cámara y tomó 6 fotografías mientras el objeto permanecía fijo sobre el campo. Pocos segundos después apareció un avión militar, un Harrier, según los analistas que revisaron las imágenes. El avión realizó varias pasadas alrededor del diamante, como si estuviera evaluando la situación. No está claro si estaba persiguiendo al objeto o si solo intentaba acercarse para verlo mejor. Pero los excursionistas aseguraron que el piloto debía haberlo visto, porque la nave se acercó más de una vez, casi al nivel del objeto. Tras unos 10 minutos, el diamante ascendió verticalmente y desapareció entre las nubes con una velocidad que ninguno de los testigos consiguió describir con precisión. Cuando el Daily Record recibió las fotografías, quedó tan impresionado que decidió contactar al oficial de prensa de la RAF en Escocia, Craig Lindsay, para pedir una opinión. Lindsay vio una de las imágenes y la consideró sorprendentemente nítida. Así que la envió al Ministerio de Defensa junto con los datos de contacto de uno de los testigos. El Ministerio de Defensa le pidió que dejara el asunto en sus manos, que enviara todo el material disponible y que se olvidara del tema. El periódico nunca publicó la historia y con el tiempo, los negativos desaparecieron por completo. Para el Ministerio de Defensa, sin embargo, el caso fue todo menos rutinario. Los archivos internos liberados años después confirman que la fotografía fue analizada por especialistas de la RAF y por una división de inteligencia, quienes concluyeron que el objeto no era una falsificación y que parecía un artefacto sólido de tamaño comparable al de un avión militar. Al menos un documento interno enviado a los funcionarios del gobierno reconocía que no habían podido identificar el objeto, que no existían registros de ningún Harrier operando en esa zona ese día. Eso solo aumentó los rumores sobre proyectos secretos de Estados Unidos, especialmente uno del que se hablaba mucho en esa época, el supuesto avión espía Aurora, un prototipo capaz de alcanzar velocidades hipersónicas que nunca fue confirmado oficialmente. Con el paso de los años, el caso habría quedado olvidado, si no fuera porque en 2009, la liberación de documentos del Ministerio de Defensa volvió a llamar la atención de ufólogos e investigadores. En 2018, el periodista y académico David Clark retomó la búsqueda hasta dar con Craig Lindsay, quien finalmente confesó que aún conservaba una copia del primer revelado, escondida entre papeles desde 1990. Esa fotografía se convirtió en la única imagen original conocida, el llamado Lindsay Print, que fue analizado por expertos en fotografía y declarado como auténtico, al menos en el sentido de que no había sido manipulado digitalmente ni montado de forma evidente. Lo que muestra, eso sí, sigue sin estar claro. El mayor vacío del caso sigue siendo la identidad de los excursionistas. En el reverso de la fotografía aparece el nombre Kevin Russell, pero después de rastrear a más de un centenar de personas, ninguna resultó estar relacionada con el incidente. Algunos compañeros del hotel donde trabajaban los testigos afirman que, tras aquel verano, ambos dejaron de hablar del tema y poco después desaparecieron del pueblo sin dejar rastro. No hay pruebas de que algo les hubiera ocurrido, pero tampoco hay señales de que hayan querido volver a contar lo que presenciaron. Actualmente, el resto de las imágenes continúan desaparecidas y el Ministerio de Defensa asegura no tener nada más que agregar. Lo único tangible es la fotografía que se pudo recuperar y la certeza de que aquel día en Kelvin había algo en el cielo, algo lo bastante extraño como para hacer que aviones militares se acercaran, lo bastante convincente para que un ministerio entero guardara silencio durante décadas y lo suficientemente inquietante como para que quienes lo vieron jamás volvieran a hablar del tema. El
expediente Vallecas. En nuestro contenido es común encontrar casos que desafían la lógica, pero que aún así pueden clasificarse dentro de lo histórico, lo criminal o lo misterioso. Sin embargo, cuando un relato incluye fenómenos que rompen las reglas del mundo real, catalogarlos se vuelve mucho más complicado. En toda esta lista, solamente existe un caso que se adentra en este terreno, un caso que marcó a toda una generación y que sigue generando debate hasta nuestros días. Además, que se mantiene como el único suceso en España registrado por la Policía Nacional como inexplicable y paranormal. Estamos hablando del expediente Vallecas. Todo comenzó en 1991, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 17 años que vivía con sus padres y hermanos en el barrio de Puente de Vallecas, decidió jugar a la ouija junto a varias amigas en el colegio. Lo que buscaban era contactar con el novio fallecido de una de ellas, pero esta sesión se vio interrumpida bruscamente debido a que una profesora las descubrió. Según los testigos, el vaso que estaban utilizando como oráculo o puntero se rompió y un humo oscuro salió de él, entrando por la nariz de Estefanía. Así fue como lo contaron las amigas durante años, y para muchos ese fue el inicio de una cadena de sucesos que ya no tendrían marcha atrás. En los meses siguientes, la salud de Estefanía se deterioró de forma alarmante. La joven comenzó a sufrir convulsiones, alucinaciones y ataques de pánico. Decía escuchar voces, ver sombras y recibir visitas que la aterraban durante la noche. Sus padres entonces la llevaron a médicos, neurólogos y psiquiatras, pero ninguna prueba realizada en ella revelaba una causa clara. Todo esto fue empeorando hasta el 14 de julio del año 1991, cuando sufrió una crisis severa. De pronto dejó de respirar y murió finalmente en el Hospital Gregorio Marañón. La autopsia concluyó con una frase que todavía hoy resulta inquietante: muerte súbita y sospechosa. La tragedia, sin embargo, no acabó ahí, pues según la familia, después de la muerte de Estefanía, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en la casa de la calle Luis Marín. Algunos crucifijos se comenzaron a mover solos. Había fotografías que aparecían quemadas y aparatos que se encendían sin explicación, además de una presencia, una figura oscura que según ellos se asomaba desde el pasillo. Esta tensión llegó a un punto que se volvió insoportable. Durante años, según narran, todos dormían juntos en el salón por miedo a lo que pudiera ocurrir en cada una de las habitaciones. El punto de inflexión ocurrió hasta noviembre de 1992, cuando la situación se volvió tan intensa que la familia llamó a la Policía Nacional. Y lo que ocurrió esa madrugada quedó plasmado en un informe oficial firmado por los agentes que acudieron al lugar. En él se describe cómo una puerta de armario perfectamente cerrada se abrió de manera súbita y totalmente antinatural. También registraron una especie de mancha marrón, identificada por ellos como babas, apareciendo en un mantel sin ningún tipo de explicación. Incluso mencionaban haber escuchado golpes en la terraza cuando no había nadie ahí. El expediente habla de un ambiente de misterio y rareza y deja bien en claro que los agentes nunca pudieron explicar qué habían observado esa noche. Fue aquí cuando el caso saltó a los medios. Algunos programas de radio, televisión y parapsicología convirtieron el hogar de los Gutiérrez Lázaro en un escenario mediático. Para principios de los 90, España vivía una auténtica fiebre por lo paranormal y el expediente Vallecas se volvió rápidamente un fenómeno cultural. Revistas, tertulias y más tarde incluso producciones de cine y televisión como la película Verónica utilizaron esta historia como base para relatos de posesiones, poltergeist y presencias malignas. Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir voces críticas, incluso desde dentro de la propia familia, pues dos de los hermanos de Estefanía declararían años después que muchos de los sucesos habían sido un simple producto de la sugestión o incluso de travesuras infantiles que se habían salido de control. También hablaron de la influencia de su madre, cuya convicción de que algo sobrenatural estaba ocurriendo terminó moldeando la experiencia de todos los demás.
Hay testimonios recabados recientemente que sugieren que el verdadero origen del caos podría haber estado más cerca del terreno psicológico y familiar que del paranormal. Pero, aún así, el expediente policial sigue existiendo y continúa siendo un documento único, un caso en el que agentes del Estado afirmaron no encontrar explicación racional a lo que habían presenciado. Más de 30 años después, el expediente Vallecas sigue siendo un espejo distorsionado de lo que puede llegar a ser el miedo humano. Y tal vez es por eso que permanece, porque no se trata solamente de espíritus o fenómenos extraños, sino del dolor de una familia marcada para siempre por una muerte que no tiene respuestas claras y por una noche en la que ni siquiera la policía pudo decir con certeza qué es lo que estaba ocurriendo dentro de esas 4 paredes. Los crímenes de Barraville. Para el último puesto reservamos un caso que, sinceramente, es uno de los más difíciles de narrar. No hay un misterio sobrenatural aquí. El horror, esta vez, proviene de nuestro propio mundo. Barraville es un pequeño pueblo de Nueva Gales, del sur de Australia, dividido históricamente entre el Barraville blanco, como se le conoce, y el área conocida como The Mission o The Mish, donde vivía la comunidad aborigen. Fue ahí, entre septiembre de 1990 y febrero de 1991, donde 3 menores desaparecieron bajo condiciones casi calcadas, en un periodo de apenas 5 meses, y aunque cada caso fue tratado erróneamente como un hecho aislado, sus historias terminaron entrelazándose de un modo imposible de ignorar. La primera en desaparecer fue Colleen Walker Craig, de 16 años. Estaba de visita, asistió a una fiesta y fue vista alejándose del lugar mientras un hombre rondaba el área, observando a los jóvenes. Su familia denunció su ausencia al día siguiente, pero la policía descartó cualquier alarma, afirmando que Colleen simplemente se había ido por su cuenta. No hubo una búsqueda ni tampoco patrullajes. Esto, a pesar de que Colleen tenía planes concretos para viajar esa misma madrugada, con su equipaje ya preparado. Meses después, su ropa apareció hundida en un río. Su cuerpo nunca se pudo recuperar. 3 semanas más tarde, el 4 de octubre, desapareció Evelyn Greenup, una niña de 4 años que además era prima de Colleen. Esa noche dormía en casa de su abuela tras una reunión familiar. Fue acostada, como siempre, y su abuela escuchó un gemido breve en la madrugada, pero no imaginó lo que estaba pasando. Por la mañana, Evelyn ya no estaba. Su madre, en estado de shock, acudió a la policía y recibió la misma respuesta que la familia de Colleen, que seguramente la niña se había ido caminando. Incluso insinuaron que la familia podría haberla entregado a otras personas. Sus restos sí aparecieron 6 meses después, con una lesión en el cráneo compatible con un objeto afilado. El tercer caso ocurrió en enero de 1991, cuando desapareció Clinton Speedy Durois, también de 16 años. Después de otra fiesta en The Mission, Clinton aceptó dormir en la caravana de un hombre que frecuentaba la zona. A la mañana siguiente, su novia despertó desorientada, con ropa que no recordaba haberse quitado y sin rastro de Clinton. La familia denunció la desaparición y esta vez la policía sí realizó una búsqueda más activa. El cuerpo de Clinton apareció semanas después en un bosque cercano al mismo lugar donde hallaron los restos de Evelyn. Entre su ropa se encontró un objeto perteneciente a la caravana donde había dormido. Para la comunidad, las coincidencias eran evidentes. 3 niños, del mismo vecindario, con el mismo intervalo de tiempo y un mismo nombre repetido en todos los testimonios. Thomas J. Hart, un hombre blanco que vivía cerca de The Mission y que solía acudir a las fiestas con alcohol y marihuana. Hart era conocido entre los jóvenes. Era el adulto que siempre aparecía con más bebida, el que dejaba que los menores pasaran la noche en su caravana, el que nunca parecía alejarse demasiado de ellos. Algunas chicas habían relatado situaciones incómodas con él. Otras lo describían como insistente, controlador y agresivo cuando bebía. A pesar de todo, la policía tardó meses en registrar la caravana. Para cuando lo hicieron,
Hart ya había limpiado todo su interior. Parte de la evidencia potencial se perdió para siempre. En el caso de Clinton, la investigación reveló que había 2 transportistas que, la madrugada que desapareció, vieron a un hombre blanco de pie junto a un joven aborigen tirado en el suelo. Cuando preguntaron si necesitaba ayuda, el hombre respondió que ya habían llamado a la policía, pero no lo hizo. Ese testimonio no se tomó en serio hasta muchos años después. La acumulación de errores, omisiones y prejuicios terminó afectando a todo el proceso judicial. Cuando Hart fue llevado a juicio en 1994, la ley impedía que se mencionaran los otros casos, así que el jurado escuchó el crimen de Clinton como si fuera un hecho completamente aislado. Esto provocó que Hart fuera absuelto. En 2006 ocurrió lo mismo con el caso de Evelyn, y en el caso de Colleen, al no haber sido encontrada, nunca llegó a juicio. Tras ser absuelto, el caso quedó atrapado en un limbo legal. La comunidad luchó durante años para cambiar las leyes de doble discriminación. Se lograron reformas, se consiguieron nuevas revisiones y se presentaron apelaciones. También se reunió evidencia complementaria, pero aún así, ningún tribunal autorizó un juicio conjunto. Las autoridades llegaron a reconocer que los 3 casos estaban vinculados, pero la justicia, por razones técnicas, nunca pudo o nunca quiso tratar estas muertes como obra de un solo agresor. A más de 3 décadas después, nadie ha sido condenado por estos asesinatos. El principal sospechoso vive bajo otro nombre. Los familiares siguen organizando marchas, conferencias y campañas, y la policía mantiene una búsqueda activa, no del responsable, sino del cuerpo de Colleen, el único que aún no ha sido hallado. Cerramos con este caso porque resume un tipo distinto de horror. No el que proviene de lo inexplicable, sino el que nace del abandono, de los prejuicios y de las heridas que nunca cierran. 3 niños desaparecieron en la misma calle, bajo patrones idénticos, y aún así, la justicia nunca llegó a ellos. En Burrowville, las familias siguen esperando, y el vacío que dejaron Colleen, Evelyn y Clinton sigue ahí, aún sin respuestas. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Ojalá que te hayan gustado estos misterios. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.